Bien, seguimos. Entonces, ¿me escuchan? Sí. Bien. Sí. Entonces estamos tratando de definir lo que es la unidad trabajo mecánico. Bueno, en el sistema internacional, trabajo mecánico es, en general, trabajo mecánico se define como fuerza multiplicado por longitud. Profe, El sistema internacional, profe, sí, disculpe las molestias, pero medio borroso ahí se ve la hoja. Podría será que hay mala señal de internet, porque no he hecho nada distinto a como veníamos. Ahí está. ¿Muy mal se ve? Ahora sí, ahí está bien. Ahora sí. Sí, gracias. Bien. Entonces, en el sistema internacional dijimos el trabajo es Newton multiplicado por metro. Eso nos da Joule. Así se dice, Joule. Se simboliza con la letra J. En el sistema CGS, el trabajo mecánico, la unidad de fuerza, me dirán ustedes cuál es en el sistema Dina. CGS. Y Dina En la DINA. por Por centímetro. centímetro. Es Dina multiplicado por centímetro. Esto da una unidad que se llama ergio. Y en el sistema técnico, el trabajo, ¿sí?, sigue siendo fuerza por longitud. La unidad de fuerza en el sistema técnico es el kilogramo fuerza, multiplicado por la unidad de longitud, que es el metro. Bueno, Metro. esto nos da una unidad que se escribe así. KGM, que no es ni kilogramo fuerza ni kilogramo masa. Se llama kilográmetro, todo junto. Kilográmetro. O kilogramo fuerza metro, aparece en algunos libros o puede ser que lo encuentres si miran algún videito de YouTube. ¿Mm? Entonces, en el sistema internacional, el trabajo da en joules, en el CGS da en ergio y en el sistema técnico da en kilográmetro o kilogramo metro. Así. ¿Está bien? ¿Sí? Muy Sí, bien. profe. Bien. Bueno, no quiero extenderme demasiado, lo que pretendo es terminar esto hoy. Les digo, a ver, la energía cinética. Media masa por velocidad. ¿Cómo? Un medio de masa por Claro, velocidad. es un medio, no tiene unidad, así que ese un medio es una constante que no tiene unidad. Lo que importa son las unidades que aparecen para definirla, que es masa por velocidad al cuadrado. ¿Sí? Es masa por velocidad al cuadrado. ¿Sí? Insisto, ese un medio es una constante que aparece en la fórmula para que den bien las cantidades, pero no tiene unidad. Lo que importa son las magnitudes que intervienen. Entonces, en el sistema internacional, ¿sí?, tenemos que la energía cinética va a ser igual a la unidad de masa. La unidad de masa es el kilogramo masa. Por unidad de velocidad al cuadrado. La unidad de velocidad es metro sobre segundo, todo al cuadrado. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Sí, profe. Profe, ¿todo al cuadrado, metro también? Sí, es la velocidad al cuadrado. La velocidad se mide en metros sobre segundos. Si le vas al cuadrado, le vas al cuadrado todo. Como si fuera una fracción, le tenés que poner paréntesis. Sí. Ah, listo. ¿Está bien? Bien. Sí, sí, sí. Y acá hay que hacer un par de cuestiones matemáticas. Fíjense que pensando cómo se resuelve la potencia de una fracción, esto nos queda en kilogramo masa por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Recuerden que este cuadrado se distribuye en numerador y denominador. ¿Lo recuerdan? Sí. Sí. Bien.
Esto yo lo voy a escribir de esta manera. Voy a escribir kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, y este metro lo voy a separar acá. Este metro cuadrado del numerador, recuerde que es metro por metro. ¿Queda claro eso? Y como Sí. estoy multiplicando todo, lo puedo escribir así. Este metro cuadrado, recuerden que es metro por metro. Como es todo un solo factor, y hay multiplicaciones y divisiones, yo lo puedo desdoblar, si se quiere, separar. En vez de escribir metro cuadrado, puedo escribirlo así. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado multiplicado por metro. Metro. Bien. Ahora, si se fijan bien, esto es unidad de masa por unidad de aceleración. Esto es masa por aceleración, ¿sí? Que define una unidad. Esto es masa por aceleración. Y esto, si mal no lo recuerdan, nos da unidad de fuerza. O sea que, si se fijan, a ver si lo tengo por acá. Newton. Claro. Si se fijan, acá, fíjense, kilogramo masa por metro sobre segundo al cuadrado nos dio Newton. O sea que esto nos da Newton. Todavía nos queda multiplicarlo por este metro. Y Newton por metro, si nos fijamos acá arriba, Newton por metro nos da Joule. Joule. O sea que la energía cinética se mide también en Joule, en este sistema. Anótense, para no hacer demasiadas cuentas. ¿Sí? El trabajo mecánico, un segundo. El trabajo mecánico y la energía se miden en las mismas unidades, dentro de cada sistema. El trabajo mecánico y la energía, cualquiera sea el tipo, se miden en las mismas unidades, dentro de cada sistema. ¿Mm? Entonces, déjenme El terminar con trabajo esto. Después mecánico y alguien la me dijo, energía. y la energía se miden en las mismas unidades, dentro de cada sistema, obviamente. Entonces, en el sistema CGS, ¿sí? La energía cinética se va a medir en la unidad de trabajo mecánico del sistema CGS, que si mal no recuerdan era ergio. Y en el sistema técnico, la energía cinética se va a medir en Kilográmetro. kilográmetro o kilogramo metro. ¿Está bien? Ujú. Alguien me dijo, profe, alguien quería preguntar algo. No, yo dije que corra la hoja un poco más para la izquierda. ¿A la No se ve izquierda? bien. Ah, siempre me Sí. piden que la corra a la derecha. ¿Ahora sí? ¿Ahí? Sí, ahora sí. Bien, avísenme cuándo puedo correr la hoja, ¿eh? Claro, claro. Lo vinieron a buscar ellos con su elevador hasta nuestro portón. Nosotros no. Bueno, sin hacer demasiadas cuentas, espero que ahí lo vean bien, la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria es la energía que tiene asociado un cuerpo cuando tiene una determinada altura. ¿Sí? Si yo tengo una maceta que está arriba de un balcón, ¿sí? Está, supónganse, en un tercer piso a 9, 10 metros más o menos de altura, esa maceta tiene asociado lo que se llama energía potencial gravitatoria. Tiene asociada esa energía por solo efecto de tener altura, respecto del piso, respecto de algo que considero como referencia. El piso, por lo general, se considera como referencia. Si esa maceta la voltea un viento y se cae desde el tercer piso, cuando llega a la vereda, seguramente va a ser algún destrozo. Si se le cae en la cabeza a alguien, ni pensar lo que el pobre le puede llegar a hacer. Pero si cae al piso, lo más probable es que la maceta misma se rompa y que le haga mínimo una abolladura al piso. Bueno, para hacer esos cambios, para lastimar a alguien, para romperse en sí misma la maceta y para abollar o hacer una mella en la vereda,
se necesita tener asociada energía. Bueno, esa energía viene de energía potencial gravitatoria, el solo hecho de tener altura. Simplemente eso para que lo recuerden ahora. Cuando vean física o mecánica, en el caso de mantenimiento lo van a ver más en detalle. Bueno, pero la energía potencial gravitatoria se mide en las mismas unidades que el trabajo y que la energía cinética. En el sistema internacional se mide en joules, en el CGS se mide en ergio y en el sistema técnico se mide en kilográmetros. Exactamente las mismas unidades. ¿Está bien? Bien. Igual que el trabajo mecánico, dijo, y... Igual que el trabajo mecánico y que la energía cinética. cinética. Después hay otro tipo de energía, por ejemplo, la potencial elástica, que proviene cuando un cuerpo se deforma y trata de volver a la posición original. Bueno, la energía almacenada, por ejemplo, en un resorte, cuando vos lo comprimís o cuando vos lo estirás y quiere volver a la posición en la que está inicialmente, esa energía se mide en la misma unidad dentro de cada sistema. En el sistema internacional se mide en joules, en el sistema CGS en ergio y en el sistema técnico en kilográmetros. Bueno, potencia. La potencia, por definición, es trabajo mecánico, que lo habíamos representado con la letra W, dividido tiempo. Esto, por definición, es la definición de potencia. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la diferencia entre potencia y trabajo mecánico? Bueno, por ejemplo, a ver, ustedes compran una bomba para llenar el tanque. Sí. Profe, Siento ecos. sí, acá, Walter Molina. Ecos, qué raro, si tengo el auricular. Sí, el anterior, se me cortó la comunicación. El anterior de energía potencia gravitatoria. ¿Qué dijo de la CI, CGC y... ¿Sabe qué? Te escucho muy mal entrecortado. Sí. Sí. El anterior. ¿Hola? Sí, decime. El anterior. ¿Cómo era la energía potencial gravitatoria? Los símbolos, eso. ¿Hola? Sí. Lo que escribí fue esto. No sé si estás viendo lo que escribí. Energía potencial gravitatoria. Sí, ese. Lo que dije que da las mismas unidades que la energía cinética. En el sistema internacional da en joules, en el CGS da en ergio y en el sistema técnico da en kilográmetro. Listo, muchas gracias. De nada. Bueno, les decía, la potencia, sí, está definida como trabajo mecánico dividido tiempo. El ejemplo que les daba era, por ejemplo, si uno quiere comprar una bomba para llenar el tanque de agua, por ejemplo, una bomba sumergible o lo que sea. Bueno, la diferencia en comprar con mayor potencia o menos potencia, el trabajo mecánico, supóngase que tengo un tanque que está a 5 metros de altura y tiene 500 litros de agua. Bueno, si yo compro medio HP, ¿sí? Va a llenar el tanque. Pero si compro una bomba de 1 HP, va a llenar el tanque en la mitad de tiempo. O sea que realiza el mismo trabajo mecánico, pero al tener más potencia, utiliza menos tiempo para resolverlo, para llevarlo a cabo. Si se quiere, 2 obreros, ¿sí? Tienen que levantar una bolsa de cemento o de cal, si se quiere, a un primer piso. Los dos se cargan una bolsa de cal al hombro y la suben al primer piso. Si uno tarda 30 segundos y el otro tarda 10 segundos, los dos realizan el mismo trabajo mecánico porque están haciendo una fuerza, que es lo que pesa la bolsa de cal, a una determinada altura. Ahí están, los dos están haciendo un trabajo mecánico. Pero el que lo hace en menos tiempo, se dice que es el que desarrolla mayor potencia. Porque lo hace en menos cantidad. Sería de un HP. Eso es básicamente la idea de potencia.
Después las unidades es otra cosa, que a eso vamos. Bueno, potencia. Es trabajo mecánico sobre tiempo. En el sistema internacional, potencia. El trabajo mecánico se mide en joules y el tiempo se mide en segundos. Esto define una unidad que es el watt. Watt. Escucharon hablar de esta unidad, ¿verdad? No, profe. ¿Joule sobre segundos? Claro. Joule sobre segundo. Joule Watt. sobre segundo. ¿Mm? ¿Nunca compraron una lamparita? Sí, los kilowatts, Sí. en realidad. Kilowatts. Sí, profe. Si uno De va a comprar electricidad, una sí, lamparita, eso. dice, ¿de cuánto querés? Y dame de 20, ¿de qué? Nos estamos potencia? olvidando de la unidad. Las ¿Qué HP? lamparitas se mide la potencia en watts. No, el HP es una unidad que viene derivada de hace mucho, ¿sí? De cuando se inventó la máquina de vapor. Después, si quieren, se los cuento. Pero las unidades de los sistemas son el watt para el sistema internacional. Para el sistema CGS, la potencia es unidad de trabajo mecánico, que si lo recuerdan era el ergio, sobre segundo. Y esto queda definido así. En el sistema CGS la potencia se mide en ergio sobre segundo. Y en el sistema técnico, la potencia se mide en unidad de trabajo, Kilográmetro. No, nada que ver, perdón. kilográmetros, sí señor, sobre segundo. Y se mide así. ¿Está bien? Sí, profe. El HP, ya que lo nombraron, el HP es una unidad que tiene origen británico. Es de la época en que se inventó la máquina de vapor. Cuando se inventó la máquina de vapor vino a reemplazar lo que era el trabajo de La los revolución caballos. industrial. Claro, es lo que generó la revolución industrial. Cuando se inventa la máquina de vapor, se reemplaza el trabajo que hacían los caballos Horsepower. por la nueva máquina, que justamente todos saben de que creó una revolución, cambió el mundo. El tema es que cuando los que fabricaban y querían comercializar la máquina de vapor tenían que venderle al hombre, al que le querían vender o el que estaba interesado en comprar, y cuánto equivalía, qué trabajo podía realizar esa máquina, qué potencia debía desarrollar, y la única manera de compararlo era compararlo con la potencia que podía desarrollar un caballo. Entonces, está definida la unidad de potencia. Entonces, hubo un señor que se llamó Watt, el de la unidad, ¿sí? Que lo que dijo, bueno, estableció, hizo un montón de experimentos, y lo que dijo, bueno, un caballo normal puede levantar tantos kilogramos, una determinada altura, en una determinada cantidad de tiempo. Entonces, cuando estableció esa unidad, iba y le decía a los señores que les pretendía vender la máquina de vapor. Bueno, esta máquina equivale a tantos caballos realizando determinada potencia. HP, horsepower. Y a partir de ahí quedó, esa máquina equivale a un HP, equivale más o menos a 745 watts. Y el CB no es lo mismo, pero es muy parecido, equivale a 735 watts. El CB es de origen francés. Caballo de vapor. Y el HP es horsepower, que es de origen británico. Los autos, la potencia de los autos vienen medidos en CB. Por eso, por ejemplo, se dice un ejemplo, ¿no? 22 caballos de fuerza, a eso se... Claro, es la potencia mirá. que desarrolla la máquina. Vos cuando compras un mirá. motor, por ejemplo, una de las especificaciones, más allá de la tensión, el tipo de corriente, es la potencia. Vos agarrás cualquier cosa, por ejemplo, esta calculadora, yo no veo, pero esta calculadora tiene especificado ahí detrás la potencia que consume. 0,00000, ponerle algo watts. Todo por especificación. Todas las computadoras, todo tiene especificado la potencia que consume. ¿Sí? Un caloventor, por ejemplo, consume 1000 watts, más o menos. ¿Vieron esos caleventores chiquititos? Sí. Chiquititos así. Bueno,
son más o menos 1000 watts. Y Ah, los No splits sabía todo esto, profe. grandes, los splits grandes que tiran frío o calor, depende de la temporada Sí. del año, tienen más o menos la misma potencia, ¿sí? 1000 watts. Bueno, ¿estamos? Estamos, profe. ¿Qué nos queda? Bueno, vamos con la presión. Presión, por definición, ya usamos la letra P. Presión Fuerza sobre superficie. es fuerza sobre superficie. ¿Sí? En el sistema internacional. Presión. ¿La unidad de fuerza cuál es, chicos? Newton. Muy Newton. bien. ¿Y la unidad de superficie? Espera. Metro. Metro, cuadrado. sí, metro. Metro es profe, longitud. metro. Metro es longitud. Superficie es longitud al cuadrado. O sea que esto es metro cuadrado. Y esto define una unidad que se llama Pascal. Profe, ¿puedes subir un poquitito la hoja nomás? Ahí. Gracias. En el sistema internacional, la presión, por definición, es Newton sobre metro cuadrado. Y define una unidad que se llama Pascal. ¿Alguien escuchó alguna vez esa palabra? Bueno, Pascal fue un famoso matemático y físico, incluso filósofo francés. Pero en la actualidad se usa esta palabra. Por ahí alguien la escuchó. ¿Cómo? Profe, Esto Cuando para acá dan no el tiene nada tiempo. que ver. profe, Claro. Sí, sí, lo he oído también. Atmosférico también va a estar también con el Pascal. claro. A la mañana cuando nos dan la presión atmosférica, que es la fuerza que hace la atmósfera sobre toda la superficie terrestre, por lo menos en nuestra zona, nos dan la presión atmosférica acá, en la zona acá en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, lo dan en un múltiplo de esta unidad, que es el hectopascal. No lo dan en pascales, lo dan en hectopascales. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Bueno, antes, cuando yo era chico, hace mucho tiempo, lo daban en milibares. Un bar es una unidad de presión también. ¿Sí? De presión. Bueno, en esa época lo daban en milibares. Como en nuestro país, por definición, se debe usar el sistema internacional, por una ley nacional que hay que obligarles, se pasó esa unidad a hectopascales. La presión atmosférica normal es 1013 hectopascales aproximadamente. Cuando es muy baja, ¿sí? Cuando es muy baja esa unidad de presión, 1010, 1009, 1008, por lo general hay mal tiempo. Se llena de nubes nuestra zona y por lo general llueve. Cuando es alta la presión, ¿sí? Que hace mucha fuerza en la atmósfera sobre la superficie terrestre, por lo general el tiempo es bueno. Y la diferencia de presiones, ya que estamos, la diferencia de presión entre un lugar y otro, son las que generan los vientos. Cuando esta zona tiene mucha presión atmosférica, empuja toda esta masa de aire hacia una zona donde hay menor presión atmosférica. Es así que se producen los movimientos de masas de aire, o sea, lo que conocemos como vientos. Bueno. ¿Qué nos queda? Presión CGS. Ah, presión. En el CGS. Presión. Es unidad de fuerza. DINA. Sobre unidad de superficie. Centímetro cuadrado. Esto nos da una unidad que se llama varia. Varia. Y en el sistema técnico, la presión es kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Y queda ahí.
Profe, va peso específico después. A ver, yo tengo acá. Claro. Potencia, presión. Peso específico, densidad. Sí. Bueno, ya puse densidad, chicos. Bueno, tengo densidad. Densidad en el sistema internacional. La densidad por lo general suele simbolizarse con una letra griega. Esta. Delta. Densidad. Se define como masa sobre volumen. En el sistema internacional, entonces la densidad será, la masa se mide en kilogramo masa sobre metro cúbico. Y no hay otra, ahí. En el sistema CGS, la densidad, la unidad de masa es el gramo, la unidad de volumen es el centímetro cúbico. Y no define nada. Y el sistema técnico, la densidad es, la unidad de masa es UTM sobre metro cúbico. Y ahí va. ¿Cómo era CGS, profe? Porque no se llega a ver bien. El CGS es gramo sobre centímetro cúbico, gramo masa ahí está. sobre centímetro Ahí está. cúbico. Y en el sistema técnico la densidad es UTM sobre metro cúbico. Peso específico. Presión. Bueno, la presión. Habíamos hecho presión. Yo ya le Peso hice. específico. Ya estaba. ¿Qué queda? Peso específico. Peso específico. Sí. Doy vuelta a la hoja. ¿Puedo? Específico. Peso específico es peso, que es unidad de fuerza. Es fuerza sobre volumen. Unidad de fuerza sobre volumen. En el sistema internacional, el peso específico se mide en, la unidad de fuerza es el Newton y el volumen es el metro cúbico. En el sistema CGS, el peso específico se mide en unidad de fuerza Dina sobre centímetro cúbico. Y en el sistema técnico, el peso específico se mide en kilogramo metro. Fuerza sobre metro cúbico. Y listo. ¿Se mantienen las unidades? ¿Cómo? Sí, no define ninguna unidad nueva. Se miden eso, es una unidad combinada. Profe, tengo una duda, no sé si hay tiempo para consultarle o quiere ver otro tema. Lo que quería ahora en el ratito que nos queda es hacer algún ejercicio. Está bien, listo. ¿Sí? Bueno, sí, después pregunto. Dale. Hacer alguno del ejercicio 11 o el 12. ¿Les parece? Sí, profe. Bien. Bueno, a ver. El ejercicio 11 dice identificar la magnitud y convertir al sistema CGS. 11. Bueno, ítem A. Tenemos 12 metros sobre segundo al cuadrado. Lo primero que hay que hacer es identificar la magnitud. La unidad es esto, 12 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué magnitud es esa? ¿Qué cosa se mide en metros sobre segundo cuadrado? Fuerza. ¿No es aceleración? Es aceleración eso. Es aceleración. No, aceleración. Es unidad de longitud sobre tiempo cuadrado. Sí. Esto es aceleración. ¿Sí? Que podría estar en el sistema internacional o podría estar en el sistema técnico.
¿sí? En los dos la aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrado. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Para esto usen la tablita que acabamos de hacer. ¿Sí? Sí. La unidad de, esto es aceleración. ¿Sí? Podría estar en el sistema internacional si quieren. Dicen que hay que convertirlo al sistema CGS. Cuando lo convertimos al sistema CGS, ¿sí? Recuerden que en el sistema CGS, la aceleración, ¿en qué unidad se mide? Centímetros. ¿Centímetros solo o no? Sobre Sobre segundo metro cuadrado. sobre segundo cuadrado. Claro, Segundo cuadrado. centímetros sobre segundo cuadrado. O sea que lo que habría que pasar únicamente acá serían estos metros. O sea que tenemos 12 metros sobre segundo cuadrado y que para que pase al sistema CGS, estos metros tengo que convertirlos en centímetros. Y acá hay que acordarse de la equivalencia. Recuerden que un metro equivale a 100 centímetros, ¿verdad? Bien. Entonces estos metros, para pasarlos a centímetros, tengo que usar acá esta unidad de conversión. Será, me dirán ustedes, tengo que multiplicar y dividir por alguno de los dos. Centímetros. Multiplicar por Multiplicar 100 por y por 12. Por 100 y dividir por 1, perdón. Multiplico por 100, no se olvide la unidad, por favor les pido. Centímetros. Multiplico por 100, Centímetros. ¿qué? Centímetros y Claro, metros. centímetros. Todas las magnitudes acá tienen un valor y una unidad. No se olviden las unidades. Divido por un metro. Metro y metro lo simplifico y tengo 12 multiplicado por 100, eso nos da 1200, ¿verdad? Sí, centímetros. Esto nos da 1200 centímetros sobre segundo cuadrado. Y acá está, esta misma magnitud y este mismo valor, pero expresado en el sistema CGS. Es la misma cantidad. ¿Está bien? Sí. Bien, en el B tengo Fuerza. 200 newton. ¿Sí? ¿Qué es? Fuerza. Unidad de fuerza. Fuerza. ¿En qué sistema? ¿En qué sistema? CGS. Internacional. Muy bien. Esto es fuerza en el sistema CGS. ¿Están de acuerdo? Esto es unidad de fuerza en el sistema CGS. Perdón, en el sistema internacional. no. Estaba pensando en el Internacional. sistema al que lo tenía que pasar. Perdón. En el sistema internacional. Esto es fuerza en el sistema internacional. Lo tengo que pasar al sistema CGS. Tengo que acordarme en qué unidad mido la fuerza en el sistema CGS. ¿En Dina? Bien. Y para eso pueden usar, ¿sí?, esta tabla de conversión que les hice acá. A ver si puse fuerza. Creo que sí. Bueno, fíjense. ¿Están viendo acá en esta página que hay 3 tablitas? En la primera tienen equivalencias entre unidades de longitud. En la segunda tienen equivalencias en unidades de masa. Y en la tercera equivalencias en unidades de fuerza. Y acá, por ejemplo, tienen la equivalencia entre Newton y Dina. Tienen que un Newton equivale a 10 a la 5 dinas. ¿Están viendo esto? Sí. ¿Logran verlo? Bueno, la intersección de las dos unidades les da la equivalencia. Acá tenemos que un Newton equivale a 10 a la quinta dinas. Eso lo pueden anotar. Recuerden que, lo escribo por acá, un Newton equivale a 10 a la quinta dinas. 10 a la quinta, esto está dado en notación científica. Es un 1 seguido de 5 ceros, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces tenemos que 200 newton por, tengo que multiplicar y dividir por alguna de estas dos. Multiplico por una y divido por la otra.
entiendo. Profe, ¿Sí? ¿puede ser 200 newton por 10 a la 5 dina dividido 1 newton? Claro. Son 200 newton, multiplico por 100.000 dinas, si quieren, para no usar notación científica, Bueno, dividido 1 un newton. newton. Este newton con este newton se simplifica. Sí. 200 multiplicado por 100.000 me da un 2 seguido de 7 ceros. ¿Sí? Profe, ¿es 100.000 o 1.000.000? Es 100.000. 10 a la quinta son 5 ceros.